En varias ocasiones se me ha acercado gente pidiendo el bautismo. Quieren ser bautizadas con el propósito de ser salvos. Buscan el bautismo con el propósito de alcanzar salvación. Y en algunas ocasiones he tenido que rechazar este pedido de bautismo porque es gente que no está acorde o cuya vida no está acorde a una conducta ético-cristiana. Sin embargo, la respuesta de algunos ha sido interesante. Algunos incluso, o un par de ellos, han osado decir: si yo me condeno o si yo me pierdo, es culpa de usted porque no ha querido bautizarme. En realidad, comprendiendo mal la Escritura, porque el bautismo no es sinónimo de salvación. Y aunque puedes decir lo que estudiamos hoy en Marcos capítulo 16, el verso 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pareciera dar la intención de que aquel que se bautiza está procediendo a la salvación. Sin embargo, nos olvidamos que la premisa o lo que antecede al bautismo es creer. Y la palabra creer es importante. La palabra pistis tiene que ver con aquella confianza entregada en Cristo. Quiere decir que la persona que va a ser bautizada tiene que creer, tiene que tener fe. Y esa fe no solamente es decir yo creo en Cristo Jesús. Esa fe tiene que ver con confianza en Cristo Jesús, con una entrega completa a Él, con una decisión de obediencia y vivir una vida entregada a Cristo Jesús. Aquel que cree, aquel que decide obedecer, aquel que decide ser fiel a Cristo Jesús en las buenas, en las malas, en las peores. Aquel que decide ser fiel a Dios, aquel se bautiza. Ya en el libro de Hechos, el apóstol Pablo y Silas se encuentran encarcelados y el carcelero, después de pasar una terrible experiencia, les dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió: cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. El creer en Cristo, el obedecerle, es sinónimo de salvación. Porque solamente Cristo Jesús es el que salva. Solamente en Cristo Jesús existe salvación, no en el bautismo. Pero con esto tampoco estamos rechazando el bautismo. Aquel que cree en Cristo Jesús manifiesta su amor a Él en público a través del bautismo. El bautismo es una muestra pública de tu fe. No es requisito para salvación, porque si así fuera, el verso termina diciendo: mas el que no crea, mas el que no tiene fe, mas el que decide vivir una vida totalmente distinta a la que Cristo quiere, ese será condenado. Creer implica vivir una vida aprobada por Cristo Jesús. Eso no quiere decir que al aceptar a Cristo vas a ser perfecto. La perfección es un camino que solamente Cristo nos puede ayudar a llegar. Confía en Cristo Jesús, entrégate por completo a Él, cree en Él, intenta vivir una vida como a Él le agrada. Llega hasta Cristo Jesús primero y sé bautizado. Bautízate cuando tú tengas la certeza de que puedes entregar tu vida a Cristo Jesús confiadamente. Tus problemas, tus adversidades, tus dificultades y tus dudas deben ser puestas en las manos de Cristo Jesús. Cuando te sientas capaz de poder llevar a Él todo lo que sientes, todas tus cargas, entrégate en las aguas del bautismo. Recuerda que muchas veces hay gente que cree que por bautizarse ya alcanzó todo lo que tenía que alcanzar, que con el bautismo ya alcanzó la salvación, y no es cierto. El bautismo no es para salvación. El bautismo es una muestra pública de tu aceptación de la salvación en Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús puede salvar, y solamente Él es el único a quien tienes que entregar tu vida. Que el Señor te bendiga. Que tengas un hermoso día.